Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora escuche este hermoso himno. En el bien de los justos, la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiestas. Proverbios capítulo 11, versículo 10. Vamos a abrir la Santa Biblia, Palabra de Dios. Lo haremos en el capítulo 6 del Apocalipsis, viendo los versículos del 9 al 17. ¿Quiere leer conmigo? Será un gran privilegio que usted lea con nosotros. Dice la palabra de Dios de esta manera. Escuche. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y le fue dadas sendas ropas blancas, y fuele dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueran movidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Le invitamos a orar. Padre amante, gracias por tu palabra, gracias por tu ayuda y por el entendimiento. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús por cada quien que escucha, por cada quien que ve. Dios Santo, llega a esos hogares y llénales de tu bendición. Que aprendamos bien tu palabra. Te lo rogamos todo confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues aquí estamos una vez más. Estamos viendo palabra de Dios. Me agrada mucho decir que es palabra de Dios. Bueno, dice aquí, cuando él abrió el quinto sello. Se recuerda que hemos estado hablando de los diversos sellos y en la vez anterior estábamos viendo desde el primero hasta el cuarto sello. Ahora estamos entrando al quinto sello. Se recuerda que el libro estaba sellado, tenía diversos sellos y nadie era digno de desatar esos sellos para poder mirar el contenido del libro, o sea, del rollo. Pues aquí estamos ya viendo los contenidos. Se abrió el quinto sello y entonces dice: vi debajo del altar, ese es el altar de Dios, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Estos son los mártires de la fe, los mártires del cristianismo, los que han sido asesinados por los impíos, por los malos, ciertamente los que han sido perseguidos. En toda la historia de la iglesia cristiana ha habido gentes perseguidas. Últimamente me llegó ahí en Facebook una fotografía horrenda, horrorosa, donde allá algunos de los árabes malos, porque hay árabes buenos también, pero algunos de los árabes malos, estos quemaron a un montón de cristianos y estaba ahí tendidos en el suelo, todos carbonizados, el montón de cristianos. Esos son mártires y de esos son los que van a estar clamando allá en el altar, o sea, debajo del altar de Dios. Y dice que clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Oiga, estarán pidiendo justicia porque ellos los asesinaron a los que estaban predicando la palabra de Dios. Es tremendo. Viera usted qué grandes persecuciones había hasta hace poco tiempo en la China continental, grandes persecuciones contra los cristianos, metiéndolos presos por predicar la palabra de Dios. Y así ahora sucede en los países árabes, donde también son terriblemente perseguidos los cristianos. Qué terrible eso. Y oiga, esa persecución es contra Dios. Esa persecución es contra Alá, ciertamente.
Pues sigue diciendo aquí la palabra de Dios, que clamaban ellos sin alta voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Están demandando justicia. Y dice el versículo 11: le fueron dadas sendas ropas blancas, o sea, ropas blancas grandes, completamente a estos que estaban debajo del altar, que habían sido martirizados. Y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo. Todavía tendrían que esperar hasta ver el juicio recto y justo de parte de Dios. Sí, les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Oiga, eso es lo que Dios está esperando para que Jesucristo venga en su segunda venida, que se complete el número de los redimidos. No está determinado quiénes, pero sí está determinado un número. ¿Cuántas personas habremos de ser salvos? Y no sabemos en qué momento se completará el número. Y cuando se complete ese número, entonces viene la orden y Jesucristo habrá de venir a la tierra para llevar a su iglesia a las hermosas bodas del Cordero. Ay, ¿usted va a participar en las bodas del Cordero? Quiera Dios que sí, pues sea fiel a Cristo. Y si usted es fiel a Cristo, podrá participar de esas grandes bodas del Cordero. Y luego dice aquí: y miré cuando él abrió el sexto sello. Ya pasó el quinto, ahora vamos al sexto sello. Y aquí dice: fue hecho un gran terremoto. Bueno, los que estábamos vivos en 1976 probamos el gigantesco terremoto que hubo en Guatemala, que cubrió todo el país, parte de México, parte de Honduras y parte de El Salvador. Enorme, donde hubo más de 25,000 muertos. Puede usted imaginarse qué terrible. Pues este va a ser un terremoto peor aún que eso, un gran terremoto. Y no solo eso, y el sol, dice, se puso en negro como un saco de silicio. Silicio es carbón, ¿me entiende? Entonces se puso en negro el sol completamente, como si era un costal de carbón. ¡Qué tremendo eso! Otra plaga. Y la luna se puso toda como sangre, se puso roja porque no le llegaba mucha luz del sol. Entonces la luna también tendría que brincar de esa manera. Ahora dice aquí: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Otra gran profecía. Pero esto se va a dar en los días de la gran tribulación, no es ahorita, pero ya cuando entre la gran tribulación, entonces esto va a suceder. ¿Y quiénes estarán en la gran tribulación? Ahí estarán todos los impíos, ahí estarán todos los creyentíos también, todos los creyentes falsos, todos los creyentes hipócritas, ahí estarán. Todos los creyentes desobedientes que tantas veces les hemos hablado a los predicadores y no hacen caso y no quieren corregir sus vidas, siempre quieren seguir las sendas mundanas. Esos van a estar ahí en la gran tribulación que Dios va a enviar. Y dice aquí que cuando cayeron todas las estrellas del cielo, así como la higuera echa sus higos cuando está siendo movida de mucho viento, cayendo muchos higos, así van a caer las estrellas. Y el cielo, dice, se apartó como un libro que es envuelto. Tiene usted que entender que los libros de antes no eran como los de ahora. Esto es un libro ahora que se cierra y se pasan las hojas así. No, los libros de antes eran rollos, Estaba una parte del rollo enrollada en un palo aquí y el resto estaba enrollado en otro palo. Le iban haciendo así para ir corriendo el rollo y así se iba viendo lo que en el rollo estaba escrito. Pues dice, se apartó como un libro que es envuelto, como que se enrolla totalmente un libro, así fue envuelto. Y todo monte, dice, y las islas fueran movidas de sus lugares. ¡Qué terrible! Eso es por consecuencia del gran terremoto, que se van a mover los montes, las montañas se van a remover, las islas se van a cambiar de su lugar, de su puesto, ya no van a estar donde estaban o se van a hundir.
todo eso va a suceder en esos días. Y luego dice aquí, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, asustados de ver todos los juicios de Dios que van a suceder en la gran tribulación. Y ahí va a estar usted, si no quiere ser fiel a Cristo en santidad. Fíjese usted, no, lo mejor es que usted ya comience a ser fiel a Jesucristo totalmente, completamente entregado a Él, y entonces usted se va a librar de esa gran tribulación. Y dice aquí, pues entonces, que todos estos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, escondidos. ¿Usted cree que alguien se puede esconder de Dios? Claro que no, pero la gente piensa que se puede esconder y así lo hacen. Sí, bastantes en esos días también se esconden de Dios apagando la luz, piensan que Dios no mira en las tinieblas y así lo hacen, apagan las luces y empiezan a hacer inmoralidades y otras cosas. Así lo hacen pensando que están escondidos de la presencia de Dios, y Dios está ahí mirando todo lo que usted hace. Y luego dice aquí, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¡Ay, qué terrible! El sufrimiento va a ser horroroso, tremendo en los días de la gran tribulación, y ellos les van a decir a las montañas y a los grandes peñascos, caed sobre nosotros y matadnos. Tal vez así nos podemos esconder de Dios. ¿Qué se van a poder esconder de Dios? No se pueden esconder de ninguna manera. No hay nadie que se pueda escapar de Dios, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce, todo lo siente. Ahí Él está en todo, Él es todopoderoso. Y aunque muchos quieran esconderse de Dios, pues simplemente no podrán hacerlo. Pues se quedarían diciéndoles a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono. Sí, escondernos de la ira del Cordero, escondernos de todo eso. ¿Qué? No puede. Son designios de Dios para la gran tribulación. Ahora, escuche, si usted entra en la gran tribulación, ya no puede salir de ella. No es verdadero que vaya a haber personas que se van a convertir en los días de la gran tribulación. La Biblia es clara diciendo eso, que no. Todo el Apocalipsis, 4 veces en el Apocalipsis dice que no se van a arrepentir de sus malas obras. 4 veces lo dice el Apocalipsis. Cuando alguien entra a la gran tribulación ya está condenado. Ya no hay esperanza para él, aunque los predicadores le ofrezcan a usted sacarlo. ¿Qué esperanzas? Es igual que como los curas le ofrecen a las personas sacarlos del purgatorio, que si ni existe el purgatorio y están ofreciéndoles sacarlos del purgatorio. Así será, ningún ministro podrá sacar a nadie de la gran tribulación, porque el que entra en la gran tribulación ya está bajo condenación de Dios y tendrá que sufrir todo esto. Y oiga, toda persona infiel ahí estará. Toda persona desobediente, ahí estará. Toda persona mundana, ahí estará. Y todos ahí estarán en la gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque no han querido ser fieles a Dios. No han querido seguir a Jesús en la senda de la santidad. Tenemos un himno en el himnario Corazón y Vida. Y hablando del himnario Corazón y Vida, oiga, es uno de los mejores himnarios que existen. Claro que hay varios buenos, como Vida Cristiana, como Gracia y Devoción y otros así. Pero el himnario Corazón y Vida es escogido especial, porque es un himnario donde solo va a encontrar verdaderos himnos tal como a Dios le agrada. Y eso pues es grande y bueno. Ahora acostumbran cantar canciones mundanas sacadas de hojitas y así, pero eso no le agrada a Dios, ¿sabe? Porque son canciones mundanas. No, a Dios le agradan los verdaderos himnos. Pues seguimos aquí, que no sé por qué nos pasamos al asunto de los himnos y el canto, pero el caso es que estos estarán ahí diciendo, caed sobre nosotros. Querían esconderse en la gran tribulación, pero no podrán esconderse en la gran tribulación de
la ira de Dios, no podrán esconderse de los juicios de Dios, más correctamente diciendo, los juicios de Dios, de la ira del Cordero, dice, porque ciertamente, pero oiga, es una ira santa, no es una ira pecaminosa como la de muchos hombres que se llenan de ira y hacen averías, hacen muchas maldades y cosas. Ahora dice el versículo 17, que precisamente es el último, dice, porque el gran día de su ira es venido. O sea, el gran día del juicio. Hay un himno que dice, que canta y dice, día del juicio. Sí, el día del juicio viene y se acerca. Y en ese juicio nos presentaremos todos para ser juzgados por nuestras obras. Eso lo dice la Biblia, que seremos juzgados según nuestras obras. No, el juicio no es por la fe, la salvación es por la fe. Somos salvos por fe, pero a la hora del juicio tenemos que enfrentar el juicio tal como Él es. El juicio es conforme a nuestras obras. Eso lo enseña la palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento bastantes veces, que seremos juzgados según nuestras obras. Y dice, el gran día de su ira, o sea, el gran día de su juicio es venido. Todavía previo al mero juicio final y al lago de fuego y todo eso demás. Y termina diciendo, ¿y quién podrá estar firme? De los que se queden para la gran tribulación, ¿quién podrá resistir? Nadie en lo absoluto. Lo mejor es no entrar a la gran tribulación. Y para no entrar a la gran tribulación, solo hay un camino, solo hay una salida. Hay que vivir en santidad. Pero son muchos los que no creen en la santidad. Y son muchos los que dicen que creen, pero no la viven. Entonces todos estos van a estar ahí en la gran tribulación. Y van a tener que llevar todos estos juicios de parte de Dios. Y no estoy bromeando, no estoy diciendo mentira, estoy diciendo verdad. Esos juicios de la gran tribulación vienen y estarán pronto en la tierra. ¿Y qué será de cada una de las personas que han sido infieles a Dios? ¿Qué será de las personas que tienen pecados ocultos? Sí, que se esconden, tratando de esconderse de Dios. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de los que prefieren las cosas del mundo que las cosas de Dios? ¿Qué será de ellos? Pues tendrán que sufrir todo lo que aquí estamos estudiando acerca de la gran tribulación. Pero hay oportunidad, todavía estamos a tiempo, todavía puede haber arrepentimiento, todavía puede haber que una persona confiese el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que sea salvo y que comience desde hoy esa gran vida de la santidad. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdadera, es hermosa. Ahora, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús, porque seas tú con nosotros. Ayúdanos, Dios Santo. Te pedimos por todas las personas que nos están viendo y escuchando en esta hora, que tú les des el deseo de seguirte en la senda de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Te rogamos, Dios Santo, que tengas misericordia de cada uno que escucha, para que sea salvo. Todo esto, Dios, te lo pedimos confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Cristo puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.